Muy bienvenidos a esta la clase número 10 del curso de Psicología 2. Bueno, pues hoy tenemos el tema de las teorías del aprendizaje. Eh, Estas teorías dentro de la psicología lo que hacen es explicar la postura de que el comportamiento humano proviene de una fuente externa, es decir, que nuestro comportamiento ha sido producto o mediado por experiencias del entorno. Dentro de estas entonces vamos a encontrar teorías conductuales o comportamentales como la teoría de Albert Bandura, la teoría de B.F. Skinner, la teoría de Ivan Pavlov o la teoría de John Watson. Eh, John Watson, a él históricamente, por lo menos hacia el lado de Estados Unidos, a él se le atribuyó el concepto o la idea de gestar la idea de la psicología conductual o la psicología comportamental y también, pues bueno, de acuñar el término de conductismo eh, y explicar entonces que el comportamiento humano es resultado de combinaciones de variables, si lo quisiéramos ver un poco más estrictamente, tendríamos que decir de variables dependientes cruzadas con variables independientes. Pero él no lo vio así de estricto. Fue hasta que llegó Skinner que se vio de esa manera. Pero Watson, bueno, pues él sí tomó en cuenta la idea de que el comportamiento proviene de influencias ambientales y que estas influencias ambientales determinan o afectan al comportamiento pudiendo tener capacidad de modificarlo. También él creyó firmemente pues que habían comportamientos, especialmente los que eran asociados a las emociones, que podían ser mm, que estos comportamientos podían ser entrenados o asociados a a experiencias como tales de manipulación de circunstancias. De ahí que él creyera que las experiencias, como por ejemplo el miedo, pudiese ser entrenado o pudiese ser adquirido. No el hecho de adquirir el miedo porque ya nacemos con miedo, sino más bien las circunstancias o los objetos a los que uno les toma temor o a los que uno les toma miedo. Para hacer esto, Watson realizó experimentos con el pequeño Albert y con el pequeño Peter, eh, en el cual eran niños que, bueno, Albert era un niño que no, en particular, no mostraba mayor afectación ante los estímulos, es decir, pues no tenía una mayor capacidad de reacción emocional ante muchas estimulaciones y entonces a este niño a Watson le pareció que era un niño ideal para hacer experimentos de adquisición de miedo y pues como se ve en la imagen el experimento que él realizó era algo sencillo. Históricamente se ha visto como un experimento y se le ha catalogado como un experimento brutal y que no debió de haber existido, que era pues detrás de Albert había una barra de metal y cada vez que se acercaba Albert a alguno de los de objetos que tuviesen características eh, mm, como el conejo, este roedor, o ratones, cosas que fuesen blancas, que fuesen también peludillas, pues se sonaba detrás de él una barra, se martillaba una barra y se provocaba un fuerte ruido, lo que provocaba en Albert un llanto evidente, inmediato, pues porque
sin que haya mucha explicación de por medio, pues se le asustaba, se le provocaba un susto muy grande y eso obviamente iba a detonar su temor. La idea de Watson con esto era demostrar que se podía adquirir y que se podía, ¿cómo se llama? Enseñar, entrenar a tener un temor a una persona. El experimento tenía parte B, esta era la parte A. En la parte B, pues la idea era también que lo que se le había enseñado a tener temor, después se le pudiese quitar. Por eso acá en la filmina dice principios de adquisición y extinción de la conducta. Ahí es donde, bueno, con Albert no funcionó. Sí funcionó el enseñarle a tener miedos, pero no funcionó el quitarle los miedos porque a Albert no se le terminó todo el experimento, se dejó incompleto. Y fue años después que apareció Peter, un niño que ya tenía los temores a los animales, que con él fue que se hizo un proceso progresivo, paulatino, eh, para quitar el temor. Y bueno, este proceso progresivo, paulatino que hizo Watson consistía en brindar pequeñas recompensas conforme el niño se acercaba o permitía que se le acercara al animal al cual le tenía miedo. Esas recompensas eran para recompensar, valga la redundancia, no la proximidad del animal, sino más bien el relajamiento. O sea, que si la persona se serenaba un poco, entonces en ese momento recibía una recompensa. Lo que se estaba era premiando la calma. En honor a la verdad, pues Watson sí habló, sí logró mostrar empíricamente que se puede adquirir y eliminar un comportamiento. Sus métodos fueron muy criticados y más allá del método, una de las críticas más fuertes que se le pudo hacer a la posición de él fue que no existía un ordenamiento o una explicación contundente del por qué se adquiría o se eliminaba un comportamiento. Es decir, se podían ver resultados, pero no se lograba mostrar con claridad el proceso. La explicación de por qué funcionó los experimentos de Watson de la manera en que funcionaron. A ver, estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, y Iván Pavlov en finales de esos 1800 escribió este libro que se llama Los reflejos condicionados. Evidentemente él era un fisiólogo ruso y el libro se escribió en ruso, lo que quiere decir que no hubo traducción al inglés, sino hasta cerca de 2 décadas después. Entonces, pues lo que ocurrió fue que Watson logró tener acceso al libro cuando todavía estaba en ruso y pudo traducir algunas partes y quiso poner en práctica lo que había leído. Y obviamente salió como salió. O sea, la explicación que él dio y se mostró no era una explicación técnica compleja, como sí lo había hecho Pavlov, que no era psicólogo. A él no le interesaba la psicología, él era un médico y se interesaba dentro de la medicina en los reflejos, es decir, era un reflexólogo. Entonces, Pavlov lo que quiso explicar era cómo funcionan los reflejos. De hecho, él se encontró con el aprendizaje clásico, ese de estímulo-respuesta. Se lo encontró casi que por una casualidad porque él no estaba tratando de entender cómo es que se condicionaban o cómo es que se aprendía. Él lo que estaba tratando de entender era cuáles áreas cerebrales se estimulaban frente a la alimentación. Y para eso él hacía experimentos con perros, con canis. Entonces, lo que hizo Pavlov fue encontrar lo siguiente. Primero,
Un reflejo, cuando hablamos de reflejos, hablamos de arcos reflejos, es decir, de reacciones propias del sistema nervioso central eh, frente a una estimulación que debe de provocar una reacción física. O sea, ante un aumento en la intensidad de la luz, pues debe de haber una contracción pupilar y ante una disminución de la intensidad de la luz debe de haber una dilatación pupilar. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Eh, Pavlov lo que encontró es que, por ejemplo, la comida debe de provocar de forma natural una activación de secreciones gástricas. Es decir, debe de provocar salivación, debe de liberar jugos digestivos, debe de provocar movimientos peristálticos, debe de provocar que los intestinos también entren en movimiento peristáltico. O sea, la comida debe de activar todo un ciclo de reacción digestiva. El ejemplo del experimento de Pavlov tal vez se popularizó más con la palabra de salivación, porque fue con los tubos de saliva que él se dio cuenta de que los perros reaccionaban, pero no es que él hizo toda una teoría psicofisiológica compleja solo para explicar que un perro saliva. No fue eso. Pero bueno, volviendo al asunto en cuestión, tenemos que la comida, que es un estímulo no aprendido, lo que quiere decir incondicionado, de forma refleja, es un reflejo no condicionado, provoca en el primer nivel salivación. Vale. ¿Qué dijo o qué encontró Pavlov? Encontró que habían unos estímulos que no provocan una respuesta condicionada o incondicionada, perdón, una respuesta incondicionada, pero que si yo uno o aparejo o enlazo ese estímulo a un estímulo incondicionado, este segundo estímulo adquiere la capacidad de provocar una respuesta, pero esa respuesta ya sería de forma aprendida. O sea, entrené al organismo, por organismo entiendo cualquier ser viviente, entrené al organismo o al sistema nervioso de ese organismo para que reaccionara de forma aprendida ante una estimulación. Ahí es a donde entró la campana. Entonces, cuando una campana, estímulo neutro, se presentaba de forma reiterada, de forma consecutiva, una y otra vez, ¿cómo es que se llama? Al lado de la alimentación, la campana adquirió un poder o una capacidad de provocar la salivación. Pero eso fue de forma aprendida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir pues que la campana se convirtió en un estímulo condicionado y que ahora posee la capacidad de provocar salivación en una persona, en el perro, perdón, pero de forma aprendida, o sea, de forma condicionada. Pavlov entonces, de lo que está hablando, es que existen entonces dos grandes tipos de reflejos, dos grandes categorías. Reflejos incondicionados y reflejos condicionados. El incondicionado es un arco reflejo sobre el cual no me dio o no ha influido aprendizaje alguno. Es lo que se supone que el sistema nervioso está preparado o programado para hacer. Y el reflejo condicionado es aquel que se entrenó para que ocurriera. Es decir, que se hizo posible mediante una asociación que este estímulo adquiriese esa capacidad de influir. Por ejemplo, los seres humanos somos seres
Nuestra naturaleza es ser fotosensibles, es decir, dentro de nuestra programación del sistema nervioso central somos sensibles a la luz. La luz nos activa, la luz nos dice despierte. Por eso tratamos de que a la hora de dormir el cuarto esté a oscuras y nos gusta también que cerrar las cortinas y demás. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, como seres animales que somos, es ser animales diurnos y dormir de noche. Ok. Eh, para eso está diseñado el sistema nervioso. Entonces, luz, estímulo incondicionado, provoca activación a nivel simpático, lo dije mal, a nivel simpático, lo cual sería una respuesta incondicionada. Para eso está hecho nuestro cuerpo. Oscuridad nos tiene que provocar sueño, o sea, el estímulo incondicionado de la oscuridad y el sueño debería de venir como respuesta incondicionada. Cuando ¿qué requisito ocupamos para poder dormir? El requisito también va a ser la fatiga. Entonces, la fatiga es un estímulo no aprendido que me provoca sueño, respuesta no aprendida. Pero resulta que desde que nosotros nacimos, cada vez que tenemos sueño y tenemos fatiga, nos ponen en una cama. Entonces, la cama hoy día es un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a la cama y muy probablemente nos empiece a dar sueños y nos empiece a dar somnolencia y sintamos que el ritmo baja y sintamos que la respiración baja y sentimos que el corazón baja. O sea, lo que estamos notando es una activación parasimpática. Lo que estamos notando es que el cuerpo se está relajando y que estoy entrando en un estado de sueño. Es una respuesta aprendida. Entonces, ¿por qué uso estos ejemplos? Porque lo que me interesa es que quede claro que el modelo clásico de Pavlov no es para explicar que los perros salivan. Me interesa que quede claro que el modelo de Pavlov es para explicar que el sistema nervioso y que las funciones fisiológicas son entrenables, que todo reflejo, el requisito para que se pueda entrenar un reflejo es que el organismo tenga reflejos. Entonces, si los seres humanos tenemos arcos reflejos, nuestros arcos son entrenables. Así es como nosotros regulamos el sueño y vigilia, así es como nosotros regulamos la alimentación, así es como regulamos también ¿cómo se llama? El sitio en donde dormimos, así es como también regulamos las personas con las que dormimos. O sea, todo esto ocurre por un condicionamiento clásico. Entonces, me interesa usar estos ejemplos que no son de que el perro saliva. ¿Por qué? Porque quiero que se vea que en realidad es más complejo que esto. De la teoría de Pavlov, el mismo Pavlov habló de 3 subprocesos básicos y fundamentales que se pueden desprender de la teoría. Habló de discriminación o diferenciación del estímulo y discriminación y diferenciación de la respuesta, lo cual quiere decir que se puede reconocer un único estímulo como el que activa la conducta. ¿Qué quise decir con eso? Hace un momento atrás usé el ejemplo de ir a la cama a dormir. Hay personas que dicen yo solo puedo dormir en mi cama. Y si duermo fuera, si duermo en otra casa, si duermo en otro sitio, yo no logro, me da insomnio, no duermo bien, me siento mal, me siento incómodo. La verdad es que yo ni siquiera lo intento. ¿De qué me está hablando una persona cuando dice eso? Me está hablando de una discriminación o diferenciación de estímulos. Mi cama es la única cama que puede activar mi ciclo de sueño. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es que la persona me está diciendo abiertamente, tengo un aprendizaje diferenciado. Las personas que les invitamos a dormir a cualquier otro sitio, es más, le decimos hagamos pijamada, y puede dormir hoy en una casa, puede dormir en otra, la semana entrante dormirá en otra. Son personas que lo que están diciendo es yo tengo una generalización de mi respuesta porque tengo generalización del estímulo. Es decir, que puedo
dormir en cualquier cama o en cualquier sillón. Incluso hay gente que dice, no, pues ahí tíreme una mantita en el piso y ahí me duermo yo tranquilo. Usted no se moleste, yo no ocupo gran cosa. Lo que está diciendo estas personas son que tienen una generalización, o sea, muchos estímulos de características similares son capaces de provocar la activación de la respuesta o de la conducta. Mm, ¿Ello qué quiere decir? Que la persona va a reaccionar frente a varios estímulos. Entonces no tengo mayor impedimento, o sea, la, la conducta se va a movilizar fácilmente. Hay un detalle, si tomamos el ejemplo, porque esto, digamos, para el ejemplo de dormir puede sonar bien, porque entonces más bien no voy a tener muchos problemas de insomnio si tengo que estar durmiendo fuera de casa con cierta frecuencia. Imagínense si yo tuviera que trabajar, no sé, de vendedor y como vendedor tengo que viajar por provincias, entonces, de qué complicado si yo solo puedo dormir en una cama. Digamos que para ese ejemplo sería genial lo de la generalización. Pero si tomamos como ejemplo el caso de Albert, que él terminó teniéndole miedo a todo aquello que fuese blanco, peludito, que se moviera. O sea, en los experimentos Albert terminó teniéndole miedo incluso a Santa Claus, porque era blanco y peludo. O sea, por eso se habló de que ese experimento había sido atroz y que no debió de haber ocurrido. Por el mal manejo ético de la experimentación. Albert lo que hizo fue una generalización del estímulo, o sea, tomó las características de aquello que le provocaba miedo y generalizó su respuesta. Casualmente, una de las características de la ansiedad es que es altamente generalizable, o sea que las reacciones físicas de una persona cuando está sintiendo ansiedad las puede asociar muy fácilmente a otras estimulaciones o en otras circunstancias. Entonces, pues eso hace que las personas que padezcan cierto nivel de ansiedad tengan una propensión muy natural a generalizar esa ansiedad, porque es una característica de la ansiedad, generalizarse, asociarse a otras cosas. El tercer subproceso del que se habló, a partir de lo que dijo Pavlov, fue la extinción. La extinción consiste, de manera muy fácil de decir, en el rompimiento de las asociaciones que provocan reflejos condicionados, es decir, eliminar la asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Para eso, pues se puede hacer que se presenta con mucha frecuencia el estímulo condicionado y que el estímulo incondicionado nunca aparezca. Esa es la primera opción. O sea, voy a sonar la campana, pero la comida nunca viene. Y lo hago muchas veces hasta que la asociación se rompa. Otra opción es que yo genere un segundo aprendizaje que interfiera sobre el primero. Entonces, sería, y este es el caso, pues también por eso elegí el ejemplo de la cama, como la persona que va a dormir a su cama y en la cama decide que quiere ver televisión, que va a usar la laptop, que va a usar la tablet, que va a usar el celular, que va a chatear un rato por WhatsApp, que va a ver Facebook, etcétera, etcétera. Cuando nos damos cuenta, esa persona lleva 50, 60 minutos acostada en la cama, 1 hora, 2 horas acostada en la cama y no queda dormida. Cuando ya llevas esos rangos de tiempo, lo que tenés es una extinción de la asociación de la cama al sueño. O sea, uno debería de ir a la cama y poner la cabecita en la almohada y quedar dormido en cuestión de 5 a 10 minutos, no más. Ese es el tiempo que debería de demorar que una persona con un buen hábito de sueño quede dormida. Pero si te toma más tiempo, si a las personas les toma más tiempo dormirse, es porque han hecho una extinción, o sea, rompieron la asociación que existía entre fatiga y sueño
junto con la cama. Ahora la cama se convirtió en un lugar que se asocia a la luz. Entonces, al asociarse a la luz hay un segundo aprendizaje que interfiere con el primero. Por eso cuesta que estas personas se duerman. De hecho, si ustedes buscan en el internet sobre los hábitos de higiene de sueño y tratamiento de insomnio y demás, de las primeras cosas que se les pide a los pacientes con insomnio en las recomendaciones de higiene de sueño es que 60 minutos antes de dormir ya no tengan contacto con ninguna pantalla que emita luz, ni televisor, ni celulares, ni absolutamente nada. Podrá leer un libro, podrá conversar con otra persona, pero 60 minutos antes ya no va a haber este contacto con pantallas. Ok. Aparece el aprendizaje operante. El aprendizaje clásico, el que propuso Pavlov, era fisiológico y tenía 3 involuntario, era innato porque ya los arcos reflejos vienen con la persona. Es involuntario porque no media la voluntad, yo no tengo control sobre mis arcos reflejos. Es innato, es involuntario y es invariable. ¿Por qué? Porque los arcos reflejos siempre van a actuar como actúan, para eso están hechos así. Si lo queremos ver dentro de, otra vez, las palabras de variable dependiente y variable independiente, un arco reflejo es una variable independiente. Es decir, se va a comportar así porque así es como se comporta. Ahora, el aprendizaje operante en realidad no es una... quien está en pantalla es B.F. Skinner. El aprendizaje operante no es de la autoría total de B.F. Skinner. En realidad, él toma una idea de Edward Thorndike, que hablaba de la ley del efecto, la ley del ejercicio, de cómo se construyen nexos entre un comportamiento y su recompensa. Pero lo que hace Skinner es tomar este aprendizaje operante y llevarlo a un nivel donde él mismo, Skinner, le dijo es un conductismo radical. O sea, hagamos que la explicación de la conducta sea total, completa y absolutamente conductual. Quitemos de lado todo elemento que no sea explicable por medio de la conducta en sí misma. Y eso es lo que hizo él, un aprendizaje operante radical. Para Skinner, los comportamientos involuntarios eran de los que hablaba Pavlov. Otro tipo de comportamientos involuntarios, como el inconsciente de Freud, no eran de tomarse en cuenta porque no estaban dentro del rango del manejo de la conciencia del individuo. Entonces, simple y sencillamente, ese tipo de pensamientos o de ideas dentro de un conductismo radical no deberían de haber existido. Para Skinner, una conducta intencional, una conducta está dirigida hacia una meta. Uno bebe agua porque quiere saciar la sed. Eso es una conducta intencional. Uno se abriga porque quiere quitarse el frío. Uno busca el teléfono de una persona porque esa persona le resulta atractiva. Esa es una de las motivaciones. Otra motivación puede ser porque necesito algo de la persona. Como por ejemplo, si ocupamos hacer un trabajo en grupo en la universidad, pues entonces intercambiamos los teléfonos para poder comunicarnos. Entonces, te estoy dando mi teléfono porque quiero comunicarme. Esas son las intenciones. Entonces, para Skinner, el comportamiento es voluntario, es intencional y es dirigido a una meta. Vean que ya no es como los que dijo Pavlov, o sea, invariable, innato, inflexible. No, es para Skinner es una cuestión voluntaria, media la conciencia y además es intencional. La teoría de él nos dice, hay algo acá diferente al modelo de Pavlov. En el modelo de Pavlov debe de aparecer un estímulo para que ocurra un comportamiento. O sea, por eso el modelo de Pavlov se llama ER. El modelo de Skinner tiene también 2 elementos y sería RE. No ER, sino al revés, RE. Aunque en muchos lugares y probablemente en muchas lecturas les aparezca como RC, o sea, respuesta-consecuencia. La palabra respuesta es sinónimo de la palabra conducta. O sea, cuando uno habla en conductismo de respuesta, está hablando de un comportamiento.
Y RC, la C obedece a la palabra consecuencias. Lo que pasa es que, bueno, mm, Skinner más que de consecuencias habló de estímulos posteriores a la conducta. Él fue más claro en ese sentido. Por eso ahí dice, en este modelo, por lo menos el que encontré para poner la filmina, dice RE. Pero las consecuencias pueden ser de tipo gratificante, en el caso de los refuerzos, o pueden ser de tipo aversivo, en el caso de los castigos. Lo que Skinner está diciendo es que un comportamiento, para que sea operante, se llaman operantes, operan, porque manipula el individuo el entorno. O sea, el individuo actúa sobre su entorno en pro de obtener algo o de evitar algo. Es por eso se llaman operantes. Entonces, son los estímulos posteriores y las características del estímulo posterior los que determinan o los que hacen que un comportamiento pueda volver a ocurrir o no. O sea, son los que aumentan o disminuyen la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? A ver, partámoslo en dos partes. Una parte va a ser los estímulos posteriores. O sea, tengo un comportamiento y qué ocurre después del comportamiento, que es la parte de las contingencias. O sea, contingente quiere decir que se relaciona con. Entonces, tengo dos tipos de estímulos posteriores. Los gratificantes o los agradables, que se entienden como reforzador, y los que son desagradables o los que son que provocan displacer, a los que se les llaman aversivos. Entonces, ocurre algo. Yo tal vez me compre una suéter y tenga la fe de que me agrade, de que se sienta cómoda, de que me guste y que yo sea feliz y además de que me abrigue. Pero me pongo la suéter y resulta que la suéter es demasiado caliente. Y entonces, más de lo que yo ocupaba. Entonces, lo que era mi expectativa de que fuese un estímulo posterior de tipo reforzador, se convirtió en un estímulo posterior de tipo aversivo. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me vuelva a abrigar con esa suéter? Demasiado baja, tirando a ninguna. O sea, no voy a querer usarla. ¿Por qué? Fue aversivo. Ok. Eso es lo que ocurre entre un comportamiento y el estímulo posterior de acuerdo a sus características. Pero Skinner habló de que también podían haber procedimientos. Esto es lo que él habló en la ventana de Skinner. Habían procedimientos por los cuales estos estímulos posteriores podían ser administrados o aplicados sobre una persona o sobre un organismo, porque él también trabajó con roedores, con palomas y demás. A ver, el estímulo sería un reforzador, pero el proceso de aplicación del estímulo, ese es el que se llama reforzamiento. No hay que confundir las palabras. Reforzador es el estímulo posterior gratificante. El reforzamiento es el proceso por el cual se administran reforzadores. Ahora, para entender bien esta parte y que no se nos complique demasiado, hay que aclarar lo que significa positivo y negativo. Positivo en nuestro lenguaje cotidiano significa bueno y negativo en nuestro lenguaje cotidiano significa malo. En la teoría operante de Skinner, positivo no significa bueno. Positivo significa presentar. Y en la teoría de Skinner, negativo no significa malo, significa retirar. Entonces, un reforzamiento positivo es el proceso por el cual yo presento un reforzador o es el proceso por el cual yo presento un estímulo posterior agradable. Un reforzamiento negativo es el proceso por el cual yo retiro un reforzador. Va a ocurrir lo mismo con los aversivos.
Y para los aversivos tenemos los castigos. Entonces tengo castigo positivo y castigo negativo. Un castigo positivo es el proceso por el cual yo presento un estímulo aversivo. Y un castigo negativo es el proceso por el cual yo retiro un reforzador positivo. Entonces, por ejemplo, cuando un niño se porta mal o cuando un adolescente se porta mal y se le quita un privilegio, eso es un castigo negativo. Estoy quitando un privilegio. Un castigo positivo hubiera sido si le hubiera dado un fajazo. Positivo no por bueno, sino porque presenté un estímulo aversivo. Un reforzamiento positivo. Una persona hace algo, lo que hago yo a veces cuando intervienen y me preguntan y me dicen algo, y quieren aclarar una duda en medio de una lección, yo siempre digo gracias por preguntar. ¿Qué estoy tratando de hacer? Dar un reforzamiento positivo a la persona que preguntó. ¿Por qué? Porque mi interés es que sigan preguntando. Un reforzamiento negativo es eliminar un estímulo para que la conducta ocurra. Por ejemplo, si estuviésemos en clases presenciales, verían que la primer filmina antes de la que trae el título, siempre hay una filmina anterior. Y la filmina anterior es que no se usan teléfonos móviles en una clase mía. ¿Por qué yo censuro o vedo o quito el permiso a que la persona durante mi lección use un teléfono móvil? Porque el teléfono móvil es un distractor. Entonces, al eliminar el teléfono móvil, la conducta de concentración tiene mayor probabilidad de aumentar. ¿Qué es eso? Un reforzamiento negativo. O sea, lo que me interesa es aumentar una frecuencia o una tasa de respuesta de un comportamiento en específico, concentrarse. Si yo más bien lo que hiciera fuera que encuentro a un estudiante usando el teléfono móvil y le digo, pues por estarlo usando ahora te lo quito y te lo devuelvo al final de la clase, eso es un castigo negativo. Estoy retirando el móvil producto de una conducta no deseada. Aquí hay algo que aclarar, que los reforzamientos son para aumentar frecuencias de conducta, mientras que los aversivos, los castigos, tienen la finalidad de disminuir frecuencias de conducta. Pero Skinner siempre fue muy claro en decir que el manejo de los aversivos, o sea, el manejo indiscriminado del castigo, es altamente dudoso, altamente reprochable y altamente censurable. ¿Por qué? Porque los castigos nunca deben de ser la primera opción de trabajo de conducta, porque generan mucho anticuerpo, generan mucho displacer en la persona y normalmente se dan resultados secundarios no deseados, como por ejemplo que las personas más bien me generen aversión a mí o que se provoquen otros tipos de aprendizajes paralelos que yo no quería que ocurrieran. Entonces, no sé, pues por ahí Skinner en todos sus libros, aunque él explicó que el castigo existía, hay que aclarar que él explica que el castigo existe porque el castigo existe, porque los estímulos aversivos existen. Pero también en todos sus libros él aclaró que era la peor de todas las opciones si uno quería tratar de manipular una conducta o tratar de modificar un comportamiento. Y eso yo quiero dejarlo como un poco claro porque como es muy bien sabido, pues cuando se explican las teorías comportamentales, siempre se da como una visión muy simplista. Incluso yo ahorita hablé nada más casi que de los comportamientos operantes básicos, ¿verdad? El de por reforzamiento positivo o por reforzamiento negativo. O sea, me quedé en la ventana de Skinner, pero Skinner habló de que habían 8 tipos de conductas operantes. Las de troquelado, la conducta encadenada, la conducta supersticiosa. Entonces, hay muchos tipos de conductas operantes. Vale. En lo que llevamos va un autor, Pavlov, que nos habla de todas las reacciones fisiológicas.
y de cómo el sistema nervioso y cómo los reflejos humanos pueden ser entrenados. Va otro autor, que es Skinner, que nos dice que puede entrenarse. Lo fisiológico está bien, Pavlov todo lo dijo bien, así pensaba Skinner. Pero él habló de lo involuntario y Skinner habló de todo lo que era voluntario. Pero aparece Albert Bandura y Albert Bandura propone lo que se llama el aprendizaje social o vicario. Y este aprendizaje en lo que consiste es en... A ver, la idea de Bandura es que Skinner estaba bien con la idea de un aprendizaje operante. Pero, dice Bandura, pues para que un aprendizaje operante funcione, la persona tiene que haber recibido de forma directa los estímulos posteriores. Pero Bandura propone o se plantea a sí mismo la posibilidad de que hay comportamientos que más bien se aprenden por mediación del ambiente y no por una operante directa. O sea, dicho de una manera muy sencilla, pues yo aprendo viendo y por cabeza ajena. O sea, si a una persona que va caminando por un sendero le asaltan y yo veo el asalto, tal vez yo no quiera caminar por ese sendero, porque puede que yo diga, me parece peligroso porque por ahí asaltan. O sea, yo no fui la víctima del asalto, pero me bastó ver el asalto de otra persona para decir, no deseo esto para mí. Eso es lo que él llamó el aprendizaje vicario. Ahora, en el modelo de comportamiento, él habló de dos grandes cosas, del determinismo recíproco y del modelado de conducta. El determinismo recíproco, vean que aquí cambiamos. El primer esquema, el de Pavlov, era ER, estímulo-respuesta. El modelo de Skinner era RC, o sea, conducta, consecuencias. Acá, Bandura hace algo novedoso. El comportamiento tiene tres elementos que voy a tomar en cuenta, que son las consecuencias a la persona o a la personalidad y al ambiente. Y resulta que son factores, como dice su nombre, recíproco, se influyen mutuamente y puede variar mucho la razón o el orden en el que un comportamiento combine los elementos. A ver, puede ocurrir, por ejemplo, que una persona se abrigue en un sitio. Está bien, esa fue la conducta, pero entonces, hay personas que se abrigan, uno, porque tienen frío. Si es porque tienen frío, entonces, la persona que siente frío, PA, que siente frío, desea eliminar el frío y por eso se abriga. Entonces, en ese caso, el comportamiento se explicó de muy sencillo. Persona, consecuencia, y quiero eliminar la consecuencia. Ya está. Ese fue uno muy sencillo. Pero hay personas que se abrigan y eligen un tipo de abrigo para un lugar en particular porque quieren verse de una forma en particular. Entonces, ahí ya lo compliqué. Sería que la persona, pensando en un ambiente, desea obtener una consecuencia en particular, gratificante, que le haga sentir bien, según el contexto, a sí mismo como persona. Si ustedes siguieron lo que acabo de decir y si no lo devuelven un segundito, hice PACAP. O sea que esa explicación tan sencilla como elegir un abrigo porque me quiero ver bien en un lugar específico al que voy a ir, alteró la fórmula hasta el punto de que tenía 1, 2, 3, 4, 5 elementos involucrados. PACAP. Así fue como quedó esto. Entonces, ¿qué hizo Bandura? Bandura nos elevó el nivel de complejización de la conducta, incluso hablar de jerarquías, porque hay comportamientos que son válidos en ciertos sitios y yo los considero válidos en ese sitio. Hay comportamientos que yo no haría en un lugar, pero sí los haría en otro. Hay comportamientos que yo no ejecutaría con una persona, pero gustoso lo haría con otras personas.
Hay comportamientos que no son válidos desde lo social, dada mi edad, y hay comportamientos que son premiados por la sociedad, dada mi edad. O sea, Bandura habló de tantos elementos que se podían combinar y eran tantos y tan diversos que por eso él dijo, pues es un universo muy grande de posibilidades de combinaciones. Y ahí es a donde entonces la personalidad del ambiente y las consecuencias son dinámicamente interrelacionales, lo que no permite establecer un patrón 100% predecible. Y también a eso hay que sumarle que él habló de la parte del modelado. Eh, Del modelado de conducta quiere decir que a través de la observación, como cuando pusimos el ejemplo bueno, yo veo que en un sendero asaltan a alguien, camino yo por ese sendero, ¿realmente lo voy a hacer? Muchas veces la respuesta es no, en otras la respuesta es sí. Y es más, puede que yo vea el asalto y yo diga yo no voy a caminar por ahí, pero la persona que camina conmigo tal vez diga, yo sí, porque total, el asalto ya pasó y si el asalto ya pasó, entonces ya debe ser seguro, entonces yo voy. Y tal vez otra persona que haya venido conmigo diga, no, yo también voy, pero yo no porque ya seguro, yo voy porque para ver si están, a ver si son, a ver que me den la cara. Entonces, los motivadores para eludir o para afrontar una conducta también van mucho por características de personalidad y estas obviamente fueron mediadas o aprendidas de una manera también social. Pero hay un detalle con la teoría de Bandura cuando él habla de la observación. Si uno habla de la parte de observación del comportamiento, muchas veces queda en el aire la idea, casi que como lo que el mono ve, el mundo lo hace, queda la idea de que lo que yo veo lo voy a reproducir. Ok. Cuando hay aprendizaje por observación, en realidad hay tres posibilidades. Sí, la primera puede ser que haya una excitación de conducta, o sea, que aumente, que lo que yo vea lo reproduzca porque yo también quiero las mismas recompensas. Esa es una posibilidad, claro que sí, pero otra posibilidad es la inhibición de conducta, o sea, que lo que yo vi, más bien decido no hacerlo. Y también está la posibilidad de desinhibir la conducta, o sea, de que una conducta previamente inhibida pierda su inhibición, pierda el candado que le hacía bajar. A ver, cuando se habla de esto, por ejemplo, si lo vemos en el fenómeno, para usar la imagen de la filmina, cuando hay un fenómeno como violencia y se ve a un niño agresor o, o a un adolescente agresivo, la gente dice es que seguro lo vio en la casa. Pero hacer eso, hacer esa afirmación, eh, es no entender cómo funciona el aprendizaje vicario. ¿Por qué? Porque hay personas que más bien porque vivieron en un hogar lleno de violencia, son personas muy pasivas y son personas que odian la violencia y se decantan o se declaran abiertamente como personas pacifistas. Lo que quiere decir que el observar agresividad y el observar agresión más bien inhibió la conducta. Y eso ocurre. Es que si decimos que porque alguien observó algo lo va a reproducir, entonces tendríamos que decir que todo hijo de un padre alcohólico va a ser un alcohólico, o que toda hija de una madre que se dedicó a la prostitución va a ser prostituta, lo cual es tonto decirlo. No va a ocurrir. O sea, hay personas que más bien porque vieron que su padre era alcohólico, andan de lejos, tan de lejos como les resulte posible al alcohol y le andan realmente largo. Entonces, y no, pues la inhibición de conducta es otra posible salida. La desinhibición sería, por ejemplo, si se vio alcoholismo en la casa y se inhibió la conducta y la persona más bien detesta que incluso le tomen licor cerca, desinhibir la conducta sería
decirle a la persona, no, pues está bien, tampoco vas a ser un alcohólico, pero ¿por qué no te tomas una cervecita ahí perdida de cuando en cuando? O sea, tal vez en la cena de Año Nuevo o en un cumpleaños. Eso sería desinhibir la conducta. Y en realidad entonces el modelado tiene tres posibles opciones. Ok, bueno, pues esta es una explicación muy, muy rápida, muy somera, pero espero que funcional sobre las teorías comportamentales. Aquí quedamos por hoy y pues nos veremos en la próxima lección del curso. Que esté muy bien. Hasta luego.